22 y 23. Amén. Vamos a leerlo todos a una misma voz. Dice: absteneos de toda especie de mal. ¿Y qué más dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra. Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos. Queremos honrarte en esta mañana, Señor, con toda nuestra disposición de corazón para inquirir y meditar en tu santa palabra. Señor, enséñanos, por favor, te lo pedimos, que edifiques, Señor, nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, creo que vamos a tener unos minutos breves y pido excusa porque enseguida, antes de terminar el culto, tengo que salir ya con la autorización de nuestro pastor. Vamos a estar en una iglesia de aquí del área metropolitana cercana, así que no les voy a demorar mucho. Vamos a hablar entonces estos minutos en el tema una santificación completa. Hablábamos hace 8 días cómo es que comienza nuestra santificación. Y primeramente decíamos que había que reconocer lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, a manera de recordar, dice la palabra, el Señor diciendo: sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y dice el verso 9: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, en la ofrenda del sacrificio de Cristo en el Calvario, en esa voluntad somos nosotros santificados. Entonces, el primer paso, decíamos, para nuestra santificación es la ofrenda que se presentó en el Calvario por nuestros pecados. Dice en el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ahí comienza nuestra santificación, a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Decíamos también que somos santificados, un segundo punto tomábamos, por la palabra. Somos santificados por la palabra. La palabra del Señor nos santifica. En esta mañana, a través de la palabra, entonces recibimos también santificación. El Señor Jesús, como hombre, como hijo que fue, oró por sus discípulos, oró por la iglesia, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra del Señor también, como segundo punto, nos santifica. Y el tercer punto que tocábamos era que también a través del Espíritu Santo ahora somos santificados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y es allí donde quedamos y queremos profundizar un poquito en este aspecto, porque me parece importante que lo tengamos bien en cuenta. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da a nosotros vida espiritual. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos da una vida de resurrección, una vida nueva, una vida que agrada al Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que desde el mismo momento en que el Señor nos salvó, pienso yo, según la palabra dice, creo yo, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, morando con nosotros y en nosotros.
Decíamos que, refiriéndonos precisamente a lo que el Señor menciona a través del apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, el apóstol Pablo menciona lo siguiente en el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El hecho de nosotros haber creído por la gracia de Dios al evangelio, haber recibido al Señor, habernos convertido a Dios, entonces fuimos, dice la Escritura, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos pensado durante un tiempo atrás, tal vez, que aquí se estaba refiriendo al bautismo del Espíritu, pero creo yo que está hablando de nuestra salvación, la obra del Espíritu Santo que es completa en el creyente y que comienza con nuestra salvación. Y si somos salvos, entonces es porque Él nos haya santificado. Amén. Entonces pienso, dice la palabra, creo, dice la palabra, que nosotros, habiendo creído en Él, en el evangelio, en la palabra, fuimos sellados, es decir, fuimos salvos, ¿sí? El Espíritu Santo comenzó a hacer esa obra de salvación en nosotros. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu Santo nos sigue santificando. El Espíritu Santo nos va a ayudar, o nos ayuda a hacer las cosas que antes no podíamos hacer, cuando estábamos viviendo simplemente en nuestra carne. El Espíritu Santo nos hace dejar las cosas que desagradan al Señor. A veces pensamos y creemos que porque alguien simplemente habla en lenguas, o brinca o danza, y es una persona que está llena del Espíritu. Bueno, es parte, pero lo importante no es tanto la señal audible que expresamos cuando se habla en lenguas, aunque es un don, y la Biblia dice que las lenguas son por señal a los incrédulos, y que las lenguas también son la manifestación audible de que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero hay quienes quedan con ese don de lenguas, que es bíblico, ¿verdad que sí? Porque es un don de Dios, y Dios nos puede dar los dones, Dios nos puede dar todas estas dádivas, pero si nosotros realmente no cultivamos la vida espiritual a través del fruto, entonces, hermanos, podemos tener las lenguas o los dones. Mire, por ejemplo, el caso de Saúl. Ustedes recuerdan al rey Saúl, dice la Biblia en Primera de Samuel capítulo 19, el versículo 22 al 24. El rey Saúl estaba persiguiendo a David, y el rey Saúl ya había sido desechado por Dios. El rey Saúl no andaba bien con Dios, y resulta que, persiguiendo a David, fue a una región, a una ciudad llamada Ramá, y allí en esa ciudad él entró a un lugar donde estaban los profetas, y estando allí, dice la palabra, que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl, y Saúl comenzó a profetizar. De ahí que la gente comenzó a decir: Saúl también entre los profetas, y Saúl no estaba tan bien como dijéramos, como decimos. Saúl andaba mal, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, profetizó, pero también, creo yo, Saúl se perdió. Los corintios hablaban en lenguas. ¿Y por qué Pablo les escribe y les dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, entonces yo nada soy? Porque los dones espirituales, hermanos, son para ponerlos, claro que sí, a funcionar a favor de los demás. Pero los dones
no son los que lo salvan a uno. ¿Cuántos predicadores, por ejemplo, hoy día se han ido de nosotros, han salido de la iglesia y tal vez siguen con algunos dones? Porque la Biblia dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero los dones no son lo que nos mantienen salvos. Los dones no son los que nos salvan. Lo que nos hace permanecer en esta salvación, lo que nos hace permanecer en el Señor, es estar con una vida espiritual agradable a Dios. Es el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Hablábamos que el Señor le dijo a sus discípulos: por los frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. El árbol malo da malos frutos y el bueno da buenos frutos. Así que si tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿qué frutos vamos a dar? Frutos buenos. ¿Será bueno el Espíritu? ¿Qué dicen ustedes? Es bueno el Espíritu. Por ende vamos a dar buenos frutos si tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida. Usted puede y yo puedo hablar en lenguas, y permítame que yo me meta un poquito y me introduzca en esta parte. Pero si no tenemos amor, hermanos, la Biblia dice que vamos a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Si hablamos lenguas y esto y lo otro hacemos, si fuéramos grandes servidores, predicadores, maestros, pastores, bueno, en fin, que entendemos los misterios más tremendos y la ciencia, pero no tengo amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. Aún si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, entonces de nada me sirve. Amén. El amor es parte del fruto del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros debemos cimentar y fundamentar nuestra vida cristiana en el fruto y no en los dones. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El amor es un fruto espiritual. El amor es algo que nos hace morir, por ejemplo, el odio. La Biblia dice que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Y el amor es precisamente eso. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios va a producir en nosotros amor. Amor. Y si tenemos amor y nos viene el resentimiento, tal vez nos ataca o se nos quiere levantar esa obra de la carne, como el odio, el resentimiento, la falta de perdón, el amor va a hacer morir esas obras de la carne. Bendito el Señor, bendito el Señor. Gloria al nombre del Señor. A través de ese fruto, del fruto del Espíritu. Pero, por ejemplo, las lenguas lo hacen a uno o lo edifican a uno, ¿cierto? Lo edifican a uno, pero las lenguas no hacen morir nada en nosotros. Las lenguas lo único que hacen, vuelvo y repito, es edificarnos por dentro. Pero si no hay fruto del Espíritu y tenemos las lenguas, ¿sí? Y tenemos las lenguas, ¿qué hacemos? Habrá gente que piensa que el Espíritu Santo solamente es eso, hablar en lenguas, saltar y en fin. Pero hermanos, luego, después de un culto, puede ser que alguien sale después de haber hablado en lenguas. Ojalá que no, porque si las habla por el Espíritu Santo no lo hace de esa manera. Pero si alguien lo hace, no por el Espíritu, sale del culto y empieza a hablar mal de su hermano, del pastor, y a pleitear tal vez y a tener enojos, entonces, hermanos, de nada nos sirve haber hablado en lenguas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer en Romanos rápidamente el capítulo 8, versículo 12 y 13.
por sobre todo, hermanos, está el fruto, que es lo que nos hace vivir en santidad. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué cosa es vivir conforme, hermanos, a la carne? Vivir en pleitos, vivir en celos, vivir en iras, vivir en contiendas, vivir en fornicación, vivir en malos pensamientos. Eso, hermanos, es vivir conforme a la carne. Y dice que si vivimos de esta manera, moriremos. Bueno, no se está refiriendo solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Bendito el nombre del Señor. Porque si vivimos en la carne, quiere decir que no tenemos el Espíritu. Porque si tenemos el Espíritu Santo, entonces debemos vivir, andar en el Espíritu. Bendito el Señor. Porque lo que nos santifica a nosotros es el Espíritu Santo que está en nosotros. Lo que nos da vida, lo que nos hace permanecer en Cristo es el Espíritu Santo que mora en nosotros. En la iglesia usted ve que siempre, generalmente, hay hermanos y hay hermanas que usted los ve que buscan la paz, que buscan la reconciliación, muestran esa amabilidad. Usted no los ve por ahí enojados, usted no los ve por ahí buscando algún pleito. No, usted los ve que están en paz con los demás, que se les ve ese amor de Dios en sus vidas. Pero también hay quienes, no falta uno que otro, que anda por ahí en sus pleitos, en sus disensiones, en sus celos, sus iras con algunos otros hermanos, bueno, en fin. Y decimos, hermanos, pero ¿por qué si todos somos cristianos, unos son de esta manera y otros de esta otra? Es que unos andan en el Espíritu y hay otros que andan en la carne. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, cuando usted está en la carne o cuando yo estoy en la carne, alguien le grita, alguien se le enoja, ¿usted cómo va a responder si está en la carne? Con un grito peor, con un enojo peor. Pero si usted está en el Espíritu, porque entre otras cosas el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, produce en nosotros algo que se llama dominio propio y mansedumbre. Alguien se le enoja, alguien le grita, entonces usted no se le va a enfrentar, usted no le va a gritar, usted no se le va a levantar, sino que el Espíritu le va a decir: tranquilo, baje la cabeza, deje las cosas de esta manera, porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Debe producir eso en nosotros: dominio propio o templanza y también mansedumbre. Acuérdese que el Espíritu Santo produce esto en nosotros. Y lo que leímos al principio, el apóstol Pablo aquí en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, nos recuerda: absteneos de toda especie de mal. Gloria al Señor. Absteneos de toda especie de mal. Amén. ¿Dónde entonces viene, o de dónde entonces viene el primer mal? Lo dijimos hace 8 días. De nuestra lengua, de nuestra boca, porque el Señor Jesús dijo que de la boca sale todo lo que contamina al hombre. De la boca sale todo, o del corazón y de la boca. La boca es la que expresa lo que hay en el corazón, ¿verdad que sí? Entonces, de ahí es que viene el primer mal del hombre, de la boca, de la lengua. Y por eso dice el escritor Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada o agua amarga. Mire usted al Señor Jesús.
¿Cuántas cosas le dijeron? ¿Cómo lo injuriaron? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo blasfemaron de él? ¿Qué no le decían? Pero pregunto yo, ¿él respondió de la misma manera que como ellos lo trataban? No, el Señor Jesús, hermanos, no respondía de esa manera. ¿Por qué? Porque él anduvo en el Espíritu. Gloria al Señor. Digamos gloria al Señor. ¿Cómo es que uno puede a través del Espíritu hacer morir las obras de la carne para poder santificarse? Porque de eso se trata. El Señor, a través del apóstol Juan, en su epístola apocalíptica, en su carta, nos invita a que si somos santos por la gracia del Señor, nos sigamos santificando. Nos sigamos santificando. Dice el apóstol Juan: pero el que es inmundo, que siga siendo inmundo todavía, pero el que es santo, el que Dios ha llamado y ha salvado, sígase santificando. Y el Espíritu Santo nos santifica. Gloria al Señor por su Espíritu. Gloria al Señor, bendito su nombre. Entonces, alguien te dice a ti una mala palabra, alguien te maldice tal vez. ¿Y qué es lo que quiere tu carne? Enseguida quiere actuar. También se quiere levantar y se quiere enfrentar. Pero si en nosotros y con nosotros mora el Espíritu Santo, Él nos va a dar ese dominio y esa mansedumbre y esa tranquilidad, aunque no siempre pasa de esa manera. Hace morir eso que quiere salir de nosotros. No, pero es que me maldijo, me dijo esto y enseguida entonces yo quiero. La carne quiere también maldecirle, pero el Espíritu Santo nos recuerda: bendecid a los que os maldicen. Amén, amén. ¿A quién de nosotros, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, a la carne le gusta quedarse callada? ¿Cierto que como que se nos quiere levantar la carne y a veces se nos levanta? Amén. A nadie. ¿Y qué es lo que hace que usted entonces se calle? ¿Qué es lo que hace que usted bendiga? ¿Qué es lo que hace que usted perdone? ¿Ah? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Porque dice la Biblia que todos los que son guiados por el Espíritu, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu. Pero los que practican el pecado, ¿estos son hijos de quién? Dígalo usted. Dice la Biblia: del diablo. Pero los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Será que podemos ser hijos de Dios y hijos del diablo al mismo tiempo? No, señor. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. La carne, hermanos, la carne nos lleva hacia la corrupción y por ende hacia la muerte. Pero el Espíritu Santo nos lleva a la santificación, a la vida. Alabanzas al Señor. Leamos Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué nos manda el Señor a andar en el Espíritu? Porque si andamos en el Espíritu, hermanos, o más bien si andamos en la carne, no nos vamos a santificar. La carne no santifica a nadie. La carne siempre nos va a llevar a la inmundicia. Y yo le voy a mostrar, si me da el tiempo en 5 minutos que tengo, le voy a mostrar las obras de la carne. Usted nunca va a ver un hombre andando en la carne santificado, porque su mente, su corazón, sus pensamientos están dañados, están contaminados, están corrompidos.
necesita la obra del Espíritu Santo en su vida, en su corazón. El verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿cierto? Y el del Espíritu es contra, dígalo, la carne. ¿Y qué pasa? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bendito el nombre del Señor. Usted ve en la calle los que conducen, generalmente muchas personas, y bueno, alegan, se gritan y hasta salen del carro y se pelean y hasta se matan. ¿Por qué? Porque son personas que viven y andan en la carne. Pero el cristiano no debe de ser así, o no debería de ser así. No importa lo que nos digan, aunque la carne también se quiera levantar, qué bueno que el Espíritu nos dé el dominio para estar tranquilos, estar quietos. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ahí viene otra vez la guianza, la guía del Espíritu. Dejarnos guiar, dejarnos mover por el Espíritu. Bendito el Señor, bendito el Señor. ¿Y cuándo hacemos entonces morir las obras de la carne, hermanos? Por el Espíritu. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Cuando hacemos morir las obras de la carne, nos estamos entonces santificando. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hay tantas cosas que a la carne le gusta, que si nosotros no tuviésemos el Espíritu Santo, hermanos, entonces imagínense qué o cómo estaríamos. ¿Cómo estaríamos? Bendito el nombre del Señor. Pero gracias a Dios por su Espíritu. ¿Cuántos damos gracias a Él por su Espíritu? Es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Imagínense si nosotros, teniendo el Espíritu Santo, la batalla y la lucha que tenemos. Porque tenemos batalla. ¿Cuántos tenemos lucha contra la carne? Uy, una lucha tremenda. Y a veces parece ser que la carne nos quiere dominar. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos quiere ayudar siempre, nos quiere guiar y nos quiere santificar. Gloria al nombre del Señor. Por eso, si usted ve que en el mundo la gente, las personas, hombres o mujeres, tienen, y perdónenme la expresión, pero es lo que dicen, sus amantes traicionan, porque, hermanos, a eso es lo que lleva la carne, a la traición, al engaño. Pero el hombre, la mujer que tiene el Espíritu Santo nunca va a traicionar, porque el Espíritu no nos lleva a la traición. El Espíritu Santo nos lleva al amor, nos lleva al amor. Y el amor, ¿qué dice la Biblia? No hace nada indebido. El amor, hermanos, no hace mal al prójimo. El amor no le hace mal al esposo, a la esposa, a los hijos, no daña, no hiere. Bueno, aunque a veces nos equivocamos, a veces fallamos, ¿cierto? Pero en cuanto al engaño, a la traición, el que tiene el Espíritu Santo de Dios va a serle fiel a su esposo, va a serle fiel a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, amén. Va a serle fiel al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiénes son los que hacen daño a veces en algunas congregaciones, en algunas iglesias? Que se van hablando pestes y horrores de la iglesia y del pastor y de los hermanos. No son los que andan en la carne, no son los que causan divisiones, no son aquellos que llama la Biblia los sensuales, que no tienen el Espíritu. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y mire rápidamente, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a mirar ese primer puntico. ¿Qué es adulterio? Meterse con alguien casado o casada, o desear a alguien casado o casada. Si usted ve a una mujer o un hombre que es más linda o más lindo que su esposa o su esposo, porque, cierto,
puede ser que uno cuando está enamorado, la esposa es la más linda, ¿cierto? Para usted, la esposa, eso para los que estamos casados. Los que están solteros están perdiendo la bendición, así que le invito a que se case. Pero generalmente hay mujeres que puede ser que sean más bonitas que la esposa de uno. Pero la persona, el hombre, la mujer que tiene el Espíritu Santo, así vea a una mujer más bonita que su esposa, más atractiva, más atrayente, el Espíritu Santo que mora en nosotros va a hacer morir ese deseo o esa pasión o esa atracción que se vaya a levantar en nuestro corazón. ¿Es así o no es así? Pero el que anda en la carne, el que vive en la carne, le va a dar rienda suelta a ese pensamiento, a ese deseo, a esa pasión. Y por ende tenemos tantos casos, tenemos tantas dificultades en algunas congregaciones o lugares e iglesias donde pasa esto con tanta continuidad, con tanta facilidad. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. La carne no produce amor, porque a veces pensamos, no, se enamoró de otra. Hombre, yo pienso que si uno es cristiano, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios produce amor por aquella mujer que llevamos al altar, o aquel hombre que usted llevó al altar, que usted se comprometió con él en un altar delante de Dios, ¿cierto? Usted va a estar enamorado de esa persona. Pero resulta ser que alguien por ahí desvió, porque a veces, claro está, viene la tentación y viene la seducción y viene la atracción, pero el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios va a hacer morir esa pasión, esa atracción, porque usted está enamorado o está enamorada de quien es su esposo o su esposa. La carne produce en nosotros, hermanos, no produce amor. La carne produce pasión, produce deseo, pero no produce amor. El Espíritu de Dios es el que produce el verdadero amor. El verdadero amor. Gloria a Dios. ¿Y cuándo es que un hombre traiciona a una mujer o una mujer traiciona a un hombre? Cuando siente deseo por él o por ella. ¿Y cómo se llama ese deseo por otro o por otra? Hombre, en la Biblia el Señor lo llama adulterio. Porque el Señor Jesús dice que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos hacer morir ese adulterio? Por ejemplo, hermanos, solamente a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios te puede dar a ti, hermana, amor por tu esposo. El Espíritu Santo de Dios nos puede dar a nosotros los varones amor por nuestra esposa. Que la veamos a ella, solamente a ella hermosa, preciosa. Ella es la mujer que está con nosotros. Gloria que Dios puso en nuestra vida. Gloria al Señor. Y el segundo puntico, porque ya con esto ahí sí nos despedimos. Fornicación, dice aquí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Qué fornicación? Uno de los peores pecados que han ocurrido y que están ocurriendo hoy con mayor fuerza es precisamente la fornicación. Y no lo digo solamente por los que lo practican en el mundo, sino también en medio del pueblo cristiano. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, y que el cuerpo nuestro no fue hecho para la fornicación, ¿cierto? Sino para ser templo del Espíritu Santo. Ahí está uno de los pecados contra el cuerpo.
Si usted no tiene, por ejemplo, hablo con los solteros, ahora que hablé de los casados, los que estamos, ahora voy a hablar con los solteros unos minuticos o unos segunditos. Porque hay solteros como que, hombre, va pasando el tiempo y no se quieren casar, y no se quieren casar. Y yo pienso que el cristiano, porque es que, bueno, a no ser de que usted tenga el don de continencia, pues si tiene ese don que tuvo Pablo, pues quédese así. Pero si no tiene el don de continencia, ¿qué manda la palabra? ¿Qué dice? Cásese, no sea que se esté quemando. Bendito el nombre del Señor. ¿Hay un amén para eso? Soltero y soltera. Yo llegué el tiempo cuando yo me entregué al Señor y pasaron unos cuantos añitos. Yo dije, Señor, ya es tiempo, yo necesito casarme. Muéstrame la que va a ser mi esposa. Yo quiero, Señor, que tú me bendigas con una esposa. Y eso es bueno, y eso es bíblico, y eso es saludable. Y como dice el pastor en muchas ocasiones cuando él celebra el matrimonio, los que se casan honran el mandamiento de Dios. Eso es honrar a Dios, eso es obedecer la palabra del Señor. No, hermano, yo no me caso porque es que ahorita los hombres son muy malos, dicen algunas. Y los varones, no, hermano, las mujeres son muy malas. No, que me voy a casar yo. Hermano, bueno, no se case. Si usted tiene el don de continencia, pues quédese así. O yo pregunto, ¿cuántos eunucos o eunucas hay aquí? Levanten la mano. O como dijeron un amigo mío, eunucos. ¿Cuál eunuco? Están que se desnucan por el uno o por la otra. Aquí no hay eunucos en este tiempo. Están que se desnucan. Hermanos, necesitamos, porque es que mire usted lo que está pasando. La Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Por eso usted cuando se novie, joven, jovencita, trate de no estar solo o sola con él o con ella. Porque cuando usted, hermano, está solo con esa persona que a usted le gusta, empieza tomándole la mano, empieza dándole un abracito y después yo no sé dónde terminan. Déjelo para el momento del matrimonio. Gloria al nombre del Señor. No, pastor, yo no es que... No, a mí no me pasa eso, hermano. Yo me mantengo, yo me sostengo. Ah, tú eres más espiritual que David. Y David, imagínense, el rey David es tremendo, hombre de Dios. Y solo con una mirada, desde el terrado hacia la otra casa, vio a aquella mujer, le gustó, le atrajo, se descuidó, la mandó a llamar y no solamente asesinó al esposo de esa mujer, sino que adulteró, fornicó con ella. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Por eso el hombre o la mujer casada también no puede estar con otras personas. Permítanme, con todo respeto y cariño, un hombre casado, una mujer casada, dándole el abracito, el besito y la confiancita y nada de eso, hermano. Cuídese, guárdese, porque usted es carne y yo soy carne. Amén. Y hermanos, la carne se levanta. Bendito el nombre del Señor. Guárdese, cuídese para el Señor. Yo no estoy pues en desacuerdo con que el hermano, la hermana saludó, tiene la costumbre, pero hermanos, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque hermanos, si usted es casado, si usted es casada, hermano, haga eso con su esposa, con sus hijos, pero cuídese para el Señor y para su esposa. Eso de esas confianzas y esos jueguitos y esas risitas y esas miraditas, hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, la carne, hermano, es la carne. Y a la carne le gusta todo eso. Pero el Espíritu de Dios dice, no, suelte eso. Deje eso. Cuídese. Confíe en su carne. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, Dios nos quiere santificar por completo. ¿Cuántos queremos una santificación completa? Hagamos caso a la palabra. Vamos a orar. Les invito. Se me fue el tiempo. Dios les bendiga por su tiempo, hermanos.
y por su atención. Esperamos que la palabra del Señor siga en nuestros corazones. Oremos al Señor y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Oh Jesús, por la palabra, por este servicio de culto que hemos hecho para ti en este momento, Señor. Te rogamos que tu gracia, que tu Espíritu habite en nosotros, more en nosotros. Te rogamos que a través del fruto de tu Espíritu nosotros podamos cimentar nuestra vida cristiana. Llénanos, Señor, de ese fruto. Llénanos de amor, llénanos de paciencia, de benignidad, de fe, de dominio propio, de mansedumbre. Oh Señor, para poder edificar nuestra vida cristiana como a ti te agrada, por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor.